Esta que veis es la nueva BH Link SLS. Así se llama esta bicicleta, que desde luego no será ninguna sorpresa para vosotros, porque el equipo BH Coloma la ha estado empleando desde hace meses en competición. Primero con una protección que ocultaba la zona del amortiguador, pero ya dejaba entrever que se trataba de una doble de corto recorrido, y desde los Juegos Olímpicos ya con todo su sistema de suspensión a la vista. Supone el debut de BH en esa nueva categoría de las bicis doble de corto recorrido, con sus 80 milímetros de recorrido trasero, y que veréis que son más de lo que parece. En un paso que la sitúa como una de las primeras marcas en ofrecer un modelo de este tipo. Creemos que vale la pena explicar de dónde viene este tipo de bici y si tiene sentido o no. De entrada, y si estás pensando si esta BH Lynx SLS puede ser para ti, vamos a intentar ayudarte. Si no te sientes identificado con las nuevas dobles de cross country de 120 milímetros de recorrido, esta SLS puede ser ideal para ti. Si tienes una de esas dobles de 120 milímetros de recorrido y notas que no le sacas partido en tus rutas o que vas sobreequipado, esta SLS también es ideal para ti. Y si buscas una bicicleta doble que se acerque a la estética y peso de una rígida, la SLS también te puede encajar. En todos estos casos, las dobles de corto recorrido son una buena opción. ¿Cómo surge esta categoría? Todos sabemos que la primera marca en apostar por ellas fue Trek con su Super Caliber, que introdujo el concepto de una doble de corto recorrido que con el tiempo ha ido ganando sentido. Actualmente las rígidas tope de gama han perdido la mayor parte de su mercado, porque hacer un cuadro rígido muy ligero no es económico, y a partir de cierta franja de precio parece poco lógico invertir en una bicicleta rígida. Los usuarios de rígidas tope de gama han tomado dos caminos. Si sus rutas eran principalmente por pistas, el crecimiento del gravel y la aparición de bicis gravel cada vez más potentes les ha podido conquistar. Y si son usuarios que sí quieren seguir rodando por auténtico terreno de mountain bike, es normal que a partir de cierto precio busquen el plus de tecnología y comodidad que ofrece una doble suspensión. Pero el salto entre una rígida y una doble de 120 milímetros de recorrido para el usuario que viene de una rígida puede ser muy grande. Muchas marcas han apostado todo a esos 120 milímetros de recorrido y han creado bicis que son increíblemente capaces en terreno técnico, casi al nivel de bicis trail en muchos casos. Pero no todos los bikers necesitan tanto para sus rutas habituales. Si nos vamos a la competición, las dobles de corto recorrido cobran aún más sentido. Aquí hablamos de las competiciones que no son para profesionales, esas en las que los participantes pagan sus propias bicis. En las competiciones locales y en las de Bike Marathon, los recorridos extremadamente técnicos son minoría, al menos en España. Si miramos el resto de Europa, muchas de las carreras de Bike Marathon de un día más importantes tiran más hacia las características de una bici rígida que las de una doble de 120 milímetros de recorrido. En las pruebas por etapas, donde entra en juego el desgaste acumulado día a día, la balanza puede estar más equilibrada. Pero con esto solo queremos mostraros que estas nuevas dobles de corto recorrido llegan para cubrir un espacio que ha quedado libre en el mercado. Para cerrar esta larga introducción, también queremos hablar de qué hay ahora mismo en esta nueva categoría. Tenemos la Trek Super Caliber, la Specialized Epic World Cup y ahora esta BH Lynx SLS. Estéticamente, todas tienen un aire similar, pero sin embargo las tres son completamente diferentes en cuanto a las sensaciones en marcha que ofrecen. De hecho, es curioso cómo bicis visualmente parecidas pueden ofrecer cosas tan distintas. Y hemos podido probar las tres. Sobre el diseño con el amortiguador integrado de alguna forma en el tubo superior, es normal que haya coincidencias, porque cuando buscas simplificar al máximo el diseño de un cuadro de doble suspensión para ahorrar peso, te vas hacia el diseño de doble triángulo de un cuadro rígido, el más simple posible. Sumadle la tendencia a la integración del amortiguador y tenéis que es difícil salirse de ese diseño del amortiguador integrado o semi-integrado en el tubo superior. Y ahora, ya entrando en el análisis del cuadro de la BH Lynx SLS, lo primero que debes saber es que es la única de esas tres bicis que hemos citado que usa un amortiguador convencional, nada de amortiguadores específicos. Eso tiene muchas ventajas, tanto a nivel de mantenimiento y disponibilidad de recambios como a la hora de escoger amortiguador. De hecho, hay montajes con amortiguador Fox Float y el tope de gama con RockShox Lux Flight Attendant. Su medida es de 190 x 40, una medida estándar. Además, es fácilmente desmontable. En el lado de la transmisión no hay tornillos de sujeción a la vista, pero en el del freno sí que se ven los tornillos. Aquí habré incluido alguna tapa de goma o algún sistema para ocultarlos,
hubiese sumado en esa estética limpísima que tiene la bicicleta. Un aspecto imprescindible para que la categoría de las dobles de corto recorrido tenga sentido es que el cuadro debe tener un peso competitivo. No tiene sentido tener menos recorrido y más peso respecto a una doble de 120 milímetros. Aquí BH ha hecho muy bien los deberes y ha puesto toda su tecnología al servicio de la BH Lynx SLS. El cuadro usa el mejor carbono de la marca con su Evo Carbon Layup, que emplea una combinación de fibras de carbono Toray T1100G y T800 y su conocido sistema de construcción HCIM. Únicamente está disponible en una versión de carbono, por ahora nada de versión de carbono económica. El resultado es que si pesamos toda la estructura de carbono del cuadro Lynx SLS, pesa solo 1200 gramos, muy próximo al peso de un cuadro de carbono rígido. Con el hardware completo, el peso del cuadro es de 1520 gramos y con un amortiguador Fox Float SL se quedan 1770 gramos, pasando a ser uno de los cuadros de doble suspensión más ligeros del mundo. Aquí vale la pena recalcar el término doble suspensión, porque BH no ha renunciado a nada, ni siquiera a su sistema de suspensión split pivot, lo que la diferencia y mucho de la competencia en esta nueva categoría. Luego entraremos en detalle sobre la suspensión trasera. Del resto del cuadro, en la parte delantera tenemos los mismos rasgos que su hermana Lynx Race, cableado interno por la dirección con sistema ICR y bloqueo de la dirección Block Lock via Cross. Guste más o menos, en una bicicleta donde es tan importante la integración a nivel visual, el único camino era el cableado por la dirección. Aquí hay una novedad muy importante. Tenemos un nuevo manillar integrado de carbono con el sistema de ajuste de la potencia propio de BH que permite usar su sistema de herramientas integradas en el tubo de dirección, denominado FIT. Hablaremos más del manillar en el apartado de precio y montaje. Del cableado, el único aspecto mejorable es que el cable del mando remoto del amortiguador trasero queda a la vista en su entrada al cuadro. No es exagerado porque el propio amortiguador está casi totalmente oculto, pero si no tuviésemos ahí, aún ganaría más en el plano estético. Vale la pena destacar que el cuadro está preparado para transmisiones con cambio de cable, dado que ya hemos visto varios modelos que solo apuestan por transmisiones con cambios electrónicos. Al final del tubo superior, el carbono se ensancha en el plano horizontal para crear espacio para albergar el amortiguador y la mini bieleta que activa el amortiguador. Sí, aunque no está a la vista, el cuadro tiene una mini bieleta que apenas pesa 40 gramos y alberga 4 rodamientos. De hecho, todos los puntos de giro del cuadro usan rodamientos. Otra buena decisión en cuanto a suavidad, rigidez y durabilidad, y otra demostración que la SLS, aunque sea de corto recorrido y busque ser ligera, no renuncia a nada. De lo único que ha prescindido es del cierre de sillín integrado, que sí tienen la mayoría de sus dobles, y aquí tenemos un cierre de sillín convencional, que eso sí han protegido con una pequeña pieza de goma. Como podéis ver, el tubo de sillín es muy recto, así que no hay problema para instalar tijas telescópicas. Usa tija de sillín de 31,6 milímetros. Los tubos de la BH Lynx SLS son mucho más finos que el resto de dobles de la marca y se acercan más a las líneas de la BH Ultimate rígida que no de la Lynx Race doble. Todas las tallas tienen espacio para 2 portabidones y en el principal hay 3 agujeros para poder jugar con la posición del portabidón. El único punto del cuadro donde gana volumen es en la zona de la caja de pedalier, para hacer espacio al punto de giro principal. Aquí tampoco hay recortes y siguen apostando por un potente eje pasante de 1 pulgada, como en la Lynx Race, para dotar de rigidez a una zona clave en las sensaciones en marcha de la bicicleta. Todas esas decisiones aún dan más valor al competitivo peso final que han logrado. En el pedalier siguen usando PressFit, dado que en su caso no les ha dado problemas de fiabilidad a largo plazo. Si nos vamos a los tirantes, tenemos una peculiar forma en la zona de fijación a la bieleta, que es uno de los rasgos característicos de su estética. El soporte para la pinza de freno es otro de los elementos característicos del cuadro, con unas formas muy generosas y llamativas. Las vainas son simétricas y en las punteras hay uno de los lugares más complejos de su diseño. Justo en el eje de la rueda está el punto de giro trasero del split pivot y ahora debe integrar la puntera UDH, así que han ideado un sistema de punteras desmontables para mantener todo en su sitio y seguir usando rodamientos completos en los puntos de giro. En cuanto a protectores, tenemos uno en la caja de pedalier para proteger el punto de giro principal y el de la vaina de transmisión, que está muy trabajado, como debería ser siempre en los tiempos que corre. Ya lo veis, el resumen de la construcción del cuadro BH Lynx SLS es que, aunque han buscado un peso competitivo que justifique esa apuesta por la integración y el corto recorrido, no han renunciado a nada en términos de fiabilidad,
calidad de la suspensión trasera y estética. Hablando de la suspensión trasera, tenemos 80 mm de recorrido con el habitual sistema Split Pivot de BH. Es la única doble de corto recorrido con un sistema de suspensión con articulación en la parte trasera. Y no es un sistema cualquiera. A nivel de cinemática podríamos decir que es casi idéntica a la Lynx Race dentro de la proporción de su recorrido. Si habéis visto nuestros test de las diferentes versiones de la Lynx Race, el sistema Split Pivot es clave en el funcionamiento de la bicicleta y su carácter, y aquí también lo es. Al margen de sus ventajas en cuanto a independencia entre pedaleo y funcionamiento de la suspensión, la SLS le saca especial partido, porque como es habitual en el Split Pivot, las sensaciones en marcha es que tenemos más recorrido del que realmente hay. Así que con solo 80 mm de recorrido real, podemos compararla directamente con dobles monopivote de 100 mm de recorrido en cuanto a capacidad de absorción. Esto también deja claro la buena decisión de equipar a los montajes de la SLS con horquillas de 110 mm de recorrido. Lo que sobre el papel podría parecer suspensiones descompensadas, sobre el terreno no es así, y la sensación es de un buen equilibrio entre la parte delantera y trasera. En cuanto a geometría, no hay grandes inventos. BH hace mucho que aplica la receta de geometría larga y relajada, y la Lynx SLS no es una excepción. Con un ángulo de dirección de 67 grados, con horquilla de 110 mm de recorrido, está dentro de lo esperado. Quizás lo más llamativo es que han logrado unas vainas muy cortas, de solo 426 mm, a pesar de que el paso de rueda es totalmente válido para neumáticos de 2,4. Un buen trabajo en este apartado. Esta es la geometría completa de sus 4 tallas. Y esta, una comparación con la geometría de la BH Lynx Race en 120 mm de recorrido y la BH Ultimate Evo rígida. En cuanto a montajes, hay un total de 4 montajes diferentes y en general están enfocados a la gama alta. Quizás sería uno de los pocos peros que pondríamos a esta BH Lynx SLS, la falta de un modelo de entrada más económico que estrechase el hueco con los 3.000 euros, que suele ser el límite habitual en los que los usuarios pasan a valorar una rígida a pensar en una doble. Eso sí, todos los montajes vienen con tija telescópica, su nuevo manillar integrado, neumáticos de 2.4 y ruedas con llanta de 30 mm de ancho interno, algo a tener en cuenta. También, sorprendentemente, incluso el modelo más económico viene con suspensiones Factory de Fox. Respecto al nuevo manillar integrado de carbono, vienen en medida de 60 mm de potencia y con soporte atornillado para GPS. Aquí podéis ver su peso real, que es muy competitivo, incluyendo las piezas necesarias para usar su sistema FIT. También tiene una forma específica para guiar los cables en su parte baja y facilitar su entrada al cuadro. La BH Lynx SLS 8.0 es la más económica por 6.299 euros con grupo XT, ruedas de aluminio y suspensiones Fox Factory. La BH Lynx SLS 9.0 cuesta 7.399 euros y pasa al grupo SRAM GX a XS y a las suspensiones RockShox. La BH Lynx SLS 9.7 es el modelo que hemos probado nosotros con un precio de 9.999 euros con grupo SRAM XXSL, suspensiones Fox Factory. El peso, como podéis ver, es muy competitivo, viendo todo su equipamiento. Hay que destacar que en los modelos con Fox tenemos la horquilla 34 Stepcast con sus barras de 34 mm. De nuevo, otra señal de que han dado prioridad a su capacidad en marcha frente al peso. Y la tope de gama es un montaje de ensueño. El de la BH Lynx SLS 9.9 por 11.999 euros con suspensiones RockShox Flight Attendant y potenciómetro de serie. ¿Es la bici donde más partido le vamos a sacar a la electrónica? Probablemente no, porque la suspensión trasera es muy eficiente, pero si el dinero no es un problema, nos iríamos a por ella de cabeza. Los dos montajes tope de gama estrenan las nuevas ruedas de BH, las Evo SL, que usan una llanta de carbono de 30 mm de ancho interno y cuentan con un nuevo buje con su propio sistema de enganche ratchet de 40 dientes, que suena así. Llega la hora de probarla y tras rodar con ella nos es fácil entender por qué el equipo BH Coloma la ha estado usando de forma asidua desde hace tiempo. De hecho, es culpa suya el hecho de que su desarrollo y uso en competición se haya acelerado, puesto que tras ver cómo funcionaba y su concepto, la querían lista para el circuito de los Juegos Olímpicos sí o sí. La primera sensación es que, en gran medida, han conseguido uno de los objetivos más importantes de esta bici. El primer lugar en que lo notas es al coger la bici a peso. Sí, con 9,6 kilos sin pedales, es ligera en una cifra digna de bici rígida. Recordad
que va montada con tija telescópica, horquilla con barras de 34, llantas de 30 mm de ancho interno y neumáticos de 2,4. Un montaje potente y fiable en todos los aspectos. En segundo lugar, las primeras aceleraciones nos ponen en situación. Si en la nueva BH Lynx Race nos sorprendió su rigidez, aquí también es uno de los puntos fuertes, especialmente a nivel de caja de pedalier. Unidlo a sus cortas vainas, dignas de cuadro rígido, y tenéis que, acelerando, nos recuerda más que nunca a una rígida. Añadimos a ese cóctel su estética de rígida y ahí tenéis las bases del ADN de este modelo. Feeling de rígida pedaleando, peso contenido y estética limpia. Pero hay mucho más. Aquí tenemos el Split Pivot y todo lo que supone. El pedaleo no influye en el funcionamiento de la suspensión trasera, así que, aun con corto recorrido, la tracción en terrenos rotos es muy buena. ¿Qué perdemos respecto a la Lynx Race de 120 mm? De entrada, nos ha parecido un poco menos sensible. Quizás no tanto por la cinemática y más por configurarla con algo menos de sag para no agotar el recorrido fácilmente. También nos ha dado la sensación de ser algo peor a la hora de absorber baches mientras frenamos, pero aún así por encima del nivel de una monopivote convencional. Y obviamente ese menor recorrido supone menos capacidad de absorción en grandes impactos, pero la sensación que nos ha dado en todo momento es que esos 80 mm de recorrido parecen más sobre el terreno, hasta el punto de poder compararla directamente con modelos monopivote de 100 mm de recorrido sin problema. En tramos lentos la hemos disfrutado muy especialmente. Fácil de mover por peso y geometría de su parte trasera, la rigidez global permite acelerar con soltura y es una de las dobles que más efectivas nos ha parecido en ese tipo de senderos lentos y revirados en los que hay que parar y acelerar constantemente. A alta velocidad tampoco hay lagunas y transmite seguridad. Realmente han logrado un equilibrio muy bueno en todos los terrenos. La posición en la bici es centrada y buena para pedalear y de control en las bajadas. Hay que tener en cuenta que delante tenemos una Fox 34 SC con 110 mm de recorrido, así que en la parte delantera no nos transmite estar en una doble de corto recorrido en ningún momento. En definitiva, la BH Lynx SLS entra de lleno en la nueva categoría de las dobles de corto recorrido con una propuesta que sobre el terreno ofrece mucha más capacidad de lo que sus 80 mm de suspensión trasera te pueden hacer pensar. El cuadro es muy rígido en global y especialmente a nivel de caja de pedalier. La parte trasera muy compacta, acelera muy bien, se siente ágil y casi nos podemos olvidar del mando remoto. Tiene una estética cercana a una bicicleta rígida y el equipamiento no ha hecho ningún sacrificio importante para ser tan ligera como es. Es una propuesta mucho más completa de lo que pensamos antes de probarla. No la imagines como una bicicleta solo de carreras y podríamos meterla en el saco de las dobles de 100 mm de recorrido sin problema. Si las dobles de 120 mm no te convencen y el tipo de mountain bike que practicas necesita de algo más que una rígida, aquí tienes la que puede ser tu bici ideal.